Ya por fin, hemos llegado al último video de esta serie dedicada a estilística, y dentro de la estilística se incluyen las figuras retóricas. Espero que durante el trayecto hayas aprendido aportes significativos que te ayuden en tu examen. ¿Qué veremos en este video? Veremos la pregunta de estilística, qué se necesita para contestarla y cómo aparece. Luego, consejos para contestar esta pregunta, las respuestas de los ejercicios de indirecta, las últimas 5 figuras retóricas y cerramos con las respuestas del ejercicio de estilística. Si quieres saltarte algo, puedes revisar los minutos exactos abajo, en la descripción. En este video terminaremos con la pregunta más fácil de todas, ya que vas a dominar muchas figuras retóricas y de seguro leer fragmentos e identificar el tropo te será una tarea mucho más sencilla. Comencemos. Estilística es la pregunta que nos corresponde estudiar hoy, y en ella hay que buscar figuras retóricas, así como identificar cuando hay un uso poético del lenguaje. Predomina el uso de adjetivos o palabras poco comunes que ayudan a embellecer el lenguaje. Como ya les mencionaba, estas preguntas son sencillas de resolver porque se parecen a las de tipo indirecto solamente porque ambas incluyen figuras retóricas. ¿Cómo aparecen estas preguntas? ¿Cuál de los siguientes enunciados ofrece información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del 8 al 24 del segmento quinto sin negar lo que en ellos se expresa? Pasemos a los consejos para una mejor resolución de este tipo de preguntas, aunque por excelencia ya sabemos cuál es el consejo más eficaz, el consejo maestro, que ya se había dicho hasta el cansancio y que engloba todo, el cual es: busca figuras retóricas y descarta las opciones que tengan un uso del lenguaje simple y más apegado al habla cotidiana. ¿Cuál de los siguientes enunciados ofrece información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del 1 al 6 del segmento séptimo sin negar lo que en ellos se expresa? Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del parterrete se levantaba un hermoso rosal, y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. Si primero nos vamos por descartar las opciones que manejen un uso de lenguaje simple y sin tanto embellecimiento, como lo mencionábamos en el inciso número 1, quitaremos el inciso D, que es una acción, y el inciso C, que es descriptivo. El inciso A tampoco tiene nada poético. Reflexionar no es otra cosa que meditar o pensar, y el misterio del amor es algo abstracto porque no puede ser tocado, pero el lenguaje con que se manifiesta esto no está embellecido porque carece de figuras retóricas. Entonces la respuesta es la B, que alberga un símil que compara al ruiseñor con una sombra. El símil lo veíamos en el video número 2. El segundo consejo es responder directamente sobre las opciones y no revisar el fragmento. Como es lenguaje poético lo que tenemos que buscar, entonces resultará mucho más fácil dar con la respuesta. ¿Cuál de los siguientes enunciados ofrece información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del perenganito al sutanito del segmento X, sin negar lo que en ellos se expresa? En el primer grupo de oraciones, ¿cuáles descartaríamos? Yo descartaría la D. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, por ser una imagen tan cotidiana y sin embellecimiento, y la C, desplegó sus alas obscuras, que a pesar que tiene un adjetivo, no hay tanto juego literario como en la opción A, mirar al sol en su carro de oro y a la luna. Son ejemplos en donde podemos encontrar una figura literaria, la prosopopeya, porque nos dice que el sol anda en carro. En el segundo ejemplo, la opción B, estaba sentada frente a la puerta, y D, dijiste que bailarías conmigo, son ejemplos que descartaría por la misma razón que en el primer ejemplo. La opción A también la descartaría, porque devanar significa enrollar un hilo alrededor de un eje formando una madeja. Entonces, a pesar de que el verbo no resulta tan cotidiano, la acción que está describiendo sí lo es.
Es por eso que la correcta es la C, que es una hipérbole, porque exagera el color de la rosa. He aquí la rosa más roja del mundo. En el último ejemplo descartamos la opción B, que es una narración. Había sido un día el encanto de sus padres. Y la opción A, su aspecto sucio y desvalido, que alberga dos adjetivos, sucio y desvalido, pero estos no están cumpliendo una función de embellecer el lenguaje, sino únicamente cumplen una función descriptiva. La D, libertado ya del vil egoísmo, podríamos parafrasearla con ya es libre del egoísmo. El adjetivo vil también es descriptivo nada más y el significado es abstracto, como lo veíamos con el ejemplo del amor, pero no guarda gran sentido poético. La opción C es la correcta. ¿Saben cuál figura es? Es el polisíndeton, porque hay un abuso de nexos, y mujer y marido. Ahora detengamos el video si no has hecho los ejercicios. De lo contrario, comencemos. Las respuestas del ejercicio de indirectas son C, D y B, respectivamente. En primera instancia, la primera pregunta es C, porque lo que se pregunta es sobre la complejidad en el sentimiento de Rosario. Ahora bien, si la pregunta fuera de mejor, la respuesta sería la A, porque responde que sus sentimientos son contradictorios. No obstante, recordemos que la pregunta es de tipo indirecta, por lo que podemos buscar figuras retóricas que ilustren esa misma idea. Un consejo es que el símil es la figura por excelencia para las comparaciones. Entonces, buscar símiles es una buena idea para este tipo de preguntas en ciertas ocasiones. En el caso concreto de este ejemplo lo es, porque si se nos indica en la oración 1 que Rosario tiene sentimientos contradictorios, es decir, que a veces son buenos y otras no tanto, entonces la analogía que se hace con el subir y bajar del columpio del niño es viable para ejemplificar cómo se encuentra el alma de Rosario. Directamente, la razón por la cual el diablo cojuelo se llama de esa manera es porque los demás lo pisaron cuando caminaron sobre él. Sin embargo, mencionar esto sería directamente. ¿De qué manera podemos mencionar que su castigo por ser el primero en rebelarse fue siendo pisado? La opción D, porque menciona que queda señalado con los pies de todos los diablos. En el párrafo mencionado, el diablo cojuelo hace un recuento de todas sus ocupaciones. Al inicio, él menciona que se mete en todo. Esta es la idea central, porque la pregunta solicita cuál segmento expresa mejor las intervenciones del diablo cojuelo. ¿Cuál resume? Pero indirectamente, la A y la D no tienen nada que ver. La C es directamente y con la B se dice de manera indirecta que la nariz del diablo cojuelo está en todos los asuntos. Es momento de revisar las últimas 5 figuras retóricas. Hoy cerramos con broche de oro con la ironía, la paradoja, el calambur, el retruécano y la apócope. La ironía es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Es básicamente decir algo para dar a entender todo lo contrario, de modo que solo va a ser válida en situaciones comunicativas bastante específicas, de lo contrario puede que no sea comprendida. A continuación, los ejemplos. Menos mal que seguí tus consejos, en forma de reproche cuando algo sale mal. No esperaba que llegaras tan temprano. Esto lo decimos cuando alguien llega mucho más tarde de lo acordado. ¿No estarás demasiado cansado? Para alguien que ha dormido todo el día, por ejemplo. La paradoja, por su parte, consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden aceptar una verdad oculta. La paradoja tiene la función de causar asombro e invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento. El ejemplo menciona: si quieres paz, prepárate para la guerra. Resulta paradójico que para tener paz ha tenido que haber guerras a lo largo de la historia. Una guerra es algo totalmente paradójico, pues en muchas ocasiones se lucha y mata para buscar la paz. Y la paz es la ausencia de violencia, y entonces
La guerra es pura violencia que busca paz. Y así me iría en un bucle de reflexiones. Las paradojas causan este tipo de reflexiones. Solo sé que no sé nada. La reflexión sería: el sujeto que dice eso sabe que efectivamente él no sabe, pero al saber eso, entonces sí está sabiendo algo. Los dos mensajes que nos quieren dar a entender en la paradoja es, en primer lugar, lo conflictivo que resulta en la guerra, que a pesar de que se lucha por un principio bueno, por ejemplo, la libertad de los esclavos, sin embargo, vas a tener que recurrir a la violencia para poder llegar a ese estado de paz. En el segundo ejemplo, la reflexión que nos puede brindar es que una persona reconoce que no sabe nada en comparación con toda la información o con todo el conocimiento que ha estado a lo largo de la humanidad, por ejemplo. Entonces, hace esa expresión para denotar cierta humildad. Ahora vamos con el calambur, que destaca porque modifica el significado de una palabra o frase al reagrupar de distinta forma las sílabas que la componen. Los ejemplos son: y lo es, quien no lo adivine, tonto es. En este caso se refiere al hilo. De hecho, aquí quedan bien las adivinanzas como la de oro no es, plata no es, que hace referencia al plátano. Si el rey no muere, el reino muere. El coma andante, el comandante. En el calambur no tiene que tener necesariamente un sentido. Lo gracioso es el juego que se hace con la reordenación de las mismas palabras. El retruécano es una figura retórica que consiste en repetir una frase en sentido inverso. Esta era una figura que le gustaba mucho a Sor Juana. Los ejemplos son: hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. En este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. No hay camino para la paz. La paz es el camino. La apócope, por su parte, es una figura retórica que se trata de la supresión de una o más palabras de una frase para conseguir un mayor énfasis. Esto es algo sumamente común en el habla del día a día. Aquí van los ejemplos. Compañero, ¿me acompañas a la cope a comprar un lonche? Así decimos en la escuela cuando queremos referirnos a la cooperativa, que es el lugar en donde venden comida para los estudiantes, al menos dentro del dialecto del español mexicano. Ese de allá es mi bro. Este es una apócope de brother. Lau y Migue están viendo la tele. Aquí tenemos 3 apócopes: Lau, de Laura, Migue, de Miguel, y tele, de televisión. Tómame una foto. Foto por fotografía. Alto. A continuación van las respuestas de estilística. Solo continúa esta parte si ya contestaste dichos ejercicios. De lo contrario, pon en pausa el video, contesta y luego continúa viéndolo. Las respectivas respuestas son A, D y D. La primera es A porque allí encontramos que un adjetivo, rota, que no corresponde con dicho sustantivo, llama. ¿Cómo es una llama rota? Si bien en muchas ocasiones no podremos determinar exactamente a qué figura retórica nos topamos, sí podemos distinguir cuándo hay un uso poético del lenguaje, sencillamente porque en nuestra habla común no usaríamos esa construcción, por ejemplo, rota llama. Las otras opciones son descripciones simples que no recurren a tropos, es por eso que los descartamos. En la segunda, bien sencillo, es la D porque es un símil, como lava. La tercera es la D, y ten mucho cuidado porque no todas las opciones que usen adjetivos son la respuesta. En la opción A tenemos pálidos y en la B azulinos. Sin embargo, estos adjetivos ayudan a especificar cómo son físicamente dichos personajes. Sin embargo, no hay tanto juego poético. Todos podríamos decir que tenemos un auto azulino o que cuando alguien tiene fiebre se pone pálido, y no por eso estamos creando una oración estéticamente más hermosa. En cambio, en D, el velo del que hablan no existe. Tangiblemente, se refiere a algo abstracto y utiliza la imagen de un velo para hacer referencia a la reserva de Felipe.
Con esto termino el pequeño curso que iniciamos hace 5 videos. Espero te haya ayudado y hayas ganado ventaja en el estudio para el área de español, específicamente en estilística. Recuerda que el estudio constante es lo que hará que seas muy bueno para todo lo que te propongas. Te pongo esta frase que hace referencia a la constancia que siempre debemos tener ante nuestras metas. La gota perfora la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Gracias por terminar este pequeño curso y mucho éxito en todo lo que te propongas.